quien recibe la alabanza y para quien es el júbilo y toda la adoración y la exaltación es para ti. Queremos, Señor, pedirte que tú nos honres con tu presencia, que tú vengas a este lugar y tomes tu lugar en medio de esta reunión. Todo está aparejado, Señor, pero si, Señor, no contamos con eso, podemos, Señor, simplemente estar un tiempo más. Pero eso son mentiras de Satanás, porque tú dices que donde hay 2 o 3 en tu nombre, allí habitas tú. Que tú te recreas con nosotros, Señor, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y que derramas de tu bendición, que inclinas tu oído cuando hay un pueblo justo, Señor, que se levanta. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y aún ocultas, desconocidas, que no conoces. Y bajo esa promesa, Señor, nos reunimos en esta noche, en este lugar, sabiendo, Jesús, que cuando hay un pueblo que se acerca a ti con un corazón humillado, con un corazón humilde, con un corazón que reconoce que tú eres el Rey y el poderoso, tú, Señor, inclinas tu oído también y respondes, Señor. Necesitamos que tú sanes nuestra vida, que tú sanes nuestra tierra, Señor. Hoy nos humillamos ante ti. Tu palabra dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo escucharé desde el cielo, les oiré, les responderé y sanaré su tierra. Es nuestro clamor, Señor. Tal vez nuestra tierra personal está, Señor, árida, está seca, está maltratada, pero te pedimos que por el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo hoy podamos tocar tu corazón y tú, Señor, vengas a esta reunión, Señor, y llenes las expectativas de cada uno de los que nos hemos acercado a este lugar. No venimos a agradarnos a nosotros mismos, sino venimos a darte gloria, a darte honra, a darte alabanza a ti, Señor. Y queremos confesar, Señor Jesús, que esta misma bendición, que esta misma unción que experimentamos al reunirnos, alcanza a las personas, Señor, que también sintonizan en este momento este servicio. Que seas tu Espíritu Santo hablando a sus corazones, redarguyéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias también por todas las personas que siguen acercándose a este lugar, porque nos visitan, porque, Señor, una vez más están en este lugar. Gracias, Señor, porque hoy nos podemos levantar en tu nombre y decir que hasta aquí nos has ayudado. Nos podemos levantar en tu nombre y decir que tú eres real, que tú nunca nos has dejado y que en esta casa hay un Dios vivo, en esta casa hay un Dios poderoso, en esta casa habita el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ante quien guardamos reverencia, ante quien guardamos, Señor, temor y reverencia, porque tú lo mereces, Señor. Te pedimos que ahora tú abras nuestros labios, que tú, Señor, abras, Señor, nuestro entendimiento para poder, Señor, tocar tu corazón, dependiendo de nuestra necesidad. Tu palabra dice que aún, Señor, sin que la palabra esté en nuestra boca, tú ya la sabes toda. Yo te pido ahora, Señor, de una manera especial, que tú seas arrancando de raíz todo lo que impide el fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Ese, Señor Jesús, cuando moriste en la cruz, el velo se rasgó y eso nos dio entrada plena y confiada delante del trono de tu gracia. Que en esta noche, Señor, eso sea una realidad. Todo cansancio, todo lo que quiera, Señor, volver a construir ese velo entre tú y nosotros, ahora se ha destruido y se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Y entramos delante de tu trono con alabanza, Señor, y ante ti y a tus pies queremos estar y queremos ratificar, Señor, nuestro deseo de seguirte. Queremos ratificar nuestro deseo de glorificarte, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tú nos escudriñas hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. El salmista decía: líbrame, Señor, aún de los errores y de los pecados que nos son ocultos. Hoy queremos cantar a tu nombre, Señor, y decirte: escudriñanos, oh Dios. Y si somos hallados faltos, Señor, en tus balanzas, seas tú justificándonos por medio del sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy, Señor, te decimos que por encima de las circunstancias sabemos que lejos de tu presencia no podemos vivir. Te decimos, Señor, que lejos de tu presencia no podemos estar. Hoy, Señor, queremos decirte:
a ti proseguimos. Y como decía Pablo, proseguimos al blanco de nuestra soberana vocación, con la mirada puesta en nuestro Señor Jesús, quien se negó a sí mismo y se entregó en esa cruz por nosotros. ¿Cómo, Señor, no alabarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo venir, Señor, dándole más importancia al cansancio, si tú lo diste todo por nosotros, si tú eres merecedor de la gloria? Padre, ayúdanos a entender que el servicio, Señor, no es un favor para nosotros como iglesia. Ayúdanos a entender que el servicio es un hermoso privilegio, Señor, al cual tú nos has llamado. Y por eso, Señor, lo hacemos con esa excelencia que tú nos enseñas. Te damos la gloria y levantamos a ti, Señor, nuestro clamor. Levantamos a ti nuestra alabanza, Jesús, porque eres digno, porque eres justo, bueno y misericordioso, Señor. Recibe la gloria. Lo que no es de ti, el velo besas para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. Escudriñame, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Yo sigo hacia ti.
Señor. Sabemos que no podemos vivir lejos de ti. Por eso hoy pedimos que seas tú estando en este lugar. Porque tú conoces, Señor, la necesidad de cada una de nuestras vidas. Porque hoy nos acercamos, Señor, a ti. Únicamente, Padre, a decirte que te amamos, a decirte que te necesitamos, a decirte, mi amado Rey, que si tú no estás, nada podemos hacer y nada podemos alcanzar. Pero hoy creemos, Señor, que contigo es que podemos, Señor, llegar a la meta a la cual tú, Señor, nos has llamado. Por eso en esta noche, Señor, como pueblo, presentamos nuestros corazones, presentamos nuestras vidas, Padre, porque hoy tenemos la necesidad de que tú seas el que esté obrando, Señor, en nosotros. Porque no podemos vivir fuera de ti, oh Dios. Porque hemos encontrado, Señor, nuestra fuerza. Hemos encontrado, Señor, a quién seguir. Hemos encontrado a quién adorar. Hemos encontrado a quién exaltar. Hemos decidido rendir nuestras vidas delante de ti. Tú que eres el gran yo soy. Tú que eres el creador de los cielos y la tierra. Tú que nos has dado vida cuando el mundo, Señor, nos ha matado y nos ha señalado por nuestro pecado. Hoy podemos decir, Señor, que tú nos has hecho libres, porque en tu mirada, tu amor, tu misericordia levanta a sus hijos con poder. Y nada ni nadie, Señor, podrá tocarnos. Nada ni nadie nos podrá volver a señalar. Porque en esta noche, Señor, declaramos sobre nuestra vida eterna. Declaramos que tú estás. Por eso, Señor, te pido que abras nuestros ojos, que nos escudriñes, Señor, y que nos enseñes, Señor, a adorarte, que nos enseñes, Señor, a exaltar. Oh, abre mis ojos, escudriñame. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hoy suplicamos, Espíritu Santo de Dios, de que tú te quedes, Señor, con nosotros. Porque hoy cantamos, Señor, al Santo, al Poderoso, y toda la tierra, Señor, canta y adora tu santo nombre. Alzamos manos a Él, pues su gozo nuestra fuerza es. Postrados adoramos a
Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Alzamos manos a Él, pues su gozo nuestra fuerza es. Postrados adoramos al Rey, cuán grande, asombroso es Él, por eso cantaré. Yo cantaré. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Se levanta ya la canción de Dios, sobre todo te lo clamamos, Señor. Se levanta ya la canción de Dios, sobre todo te lo clamamos, Señor. Por eso cantaré. Yo cantaré. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. El santo decimos, Santo, Santo y Todopoderoso, Santo, 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 Todopoderoso, Santo, Santo. Estos santos decimos, Santo, Santo y Todopoderoso, Santo, 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 Santo y Todopoderoso, Santo, Santo. Jesús es santo. Tú eres maravilloso.
Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo, santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. 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 De santo. Una vez más Dios, una vez más Dios quiero adorar. Una vez más Dios, una vez más Dios quiero alabar. Yo quiero darte, quiero entregarte todo lo que soy.
asiento. Ese momento es el momento de ofrendar. Amén. En esa noche traigo una pequeña reflexión. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios no pasa, no cambia? Es la misma ayer y siempre como es Dios. Amén. Es difícil el ofrendar. El pueblo de Dios durante el tiempo ha tenido ¿cómo le digo? Dificultad de ofrendar. Lo invito a abrir su Biblia en el libro de Malaquías 3:8. Dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Esto trae consecuencia a nuestras vidas. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Amén. El ofrendar, el no ofrendar, también trae maldición a nuestra vida. Sigue diciendo el libro de Malaquías 3:9. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero así como también hay maldición por no ofrendar, también hay un privilegio o un mandamiento, un regalo que Dios nos da a aquellas personas que ofrendamos. Dice Malaquías 3:10: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Así como procuramos en serle fiel a Dios, en no pecar, también la invitación en esta noche es serle fiel a Dios en las ofrendas y diezmos. En nosotros está en si vivir en maldición o vivir en bendición. Amén. Le invito a que tome sus ofrendas en su mano, se la presentamos a Dios en esta noche. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en el cielo. Padre, te damos gracias a Dios por esta ofrenda, por este diezmo, Dios, que traemos en esta noche, Padre. Señor, te la presentamos delante de ti para que seas tú, Dios, bendiciendo, Dios, nuestro empleo. Señor, seas tú bendiciendo nuestros hogares. Señor Padre, en esta noche te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo, Dios, todo, Dios, nuestra canasta familiar. Señor Padre, que no falte ningún producto de la canasta familiar, Rey, Señor, sino todo lo contrario, que sobreabunde, mi Rey. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, reprendiendo al devorador, Señor, por nuestras vidas, Dios. Padre, todo aquello que quiera venir en contra de nuestra vida, en nuestros hogares, Rey, Señor, seas tú llevándote, Dios, la ruina, la escasez, la miseria, Cristo bendito, Señor, y que seas tú, Señor, Padre, colocando un cerco de protección, Señor, sobre nuestra vida, Dios, Padre, y que le podamos, Dios, dar la importancia, Dios, que tiene, Dios, el de ofrendar y el de diezmar, papito Dios. Señor, y te damos gracias, mi Rey, Padre, y te presentamos nuestras ofrendas delante de ti. Lo invito a que siga y deposite sus ofrendas en Dios.
bendición, porque procede de esa creación divina de nuestro Dios, que hoy podemos estar convencidos que como sus hijos Él tiene grandes cosas para nuestra vida. Les saludo en esta noche, al igual que cada persona que nos está acompañando a través de las redes sociales, y agradezco al Señor por este día de bendición, por este día maravilloso que nos ha regalado y nos sigue fortaleciendo en este tiempo. Y sin más, hoy damos paso a la persona encargada de traer esta palabra de parte de Dios. En esta ocasión corresponde a la segunda de mis hijas, su hermana Liliana. Dios los bendiga ricamente y que esta palabra llegue a nuestro corazón. Dios les bendiga a todos en esta noche. Bueno, les voy a invitar que abramos nuevamente la palabra del Señor en Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 1, amén. Y antes de continuar, voy a invitarles que estén saludando a su hermano, que le den un abrazo, que le dé bienvenida a este lugar, a la casa de nuestro Dios en esta noche, amén. Bueno, quienes nos acompañaron el día domingo, estuvimos hablando respecto al tema de la autoridad, amén. Y hoy pues vamos a, aunque es un tema muy extenso, muy amplio, en muchas áreas aplica la autoridad, hoy vamos a hablar y vamos a tratar pues de concluir lo que el Señor pues tiene para nosotros, amén. Entonces Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, amén. Hablábamos el día domingo que para entrar a poseer la tierra que nosotros deseamos, para vivir, para estar bien, que es lo que todos deseamos, debemos vivir bajo ¿qué? Autoridad. Y hablábamos que la autoridad no es negativa, ¿cierto? Que quizá tenemos una idea negativa, es por la forma como quizás se ejerce aquí en Occidente más que todo, el tema de la autoridad. Entonces pensamos que la autoridad en sí, ¿qué es lo que hace? Nos reprime, pero realmente la autoridad, nosotros vimos unos puntos el día domingo, y es que la autoridad nos da ¿qué? Libertad, ¿cierto? La autoridad nos da poder, la capacidad de ejercer dicha autoridad. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo autoridad, tomamos de parte de Dios esa autoridad también para vivir. ¿Por qué es necesaria la autoridad? Mire, acá cuando tocamos el versículo 1 del capítulo 8 dice: cuidaréis de poner por obra todo ¿qué? Mandamiento. O sea, hablábamos de la ley de parte de Dios. Dios es claro en cuanto a sus principios, en cuanto a sus leyes, y más que estos son consejos para vivir bien. Y les decía el día domingo que Dios realmente ¿qué desea con la autoridad? Permitirnos que tengamos buenas relaciones ¿qué? Interpersonales, ¿cierto? Porque si nosotros vivimos bajo autoridad, sabemos hasta dónde va nuestra libertad, ¿cierto? Mientras que cuando no tenemos límite alguno, pues simplemente hacemos y deshacemos. Entonces Dios desea, y les decía, en la palabra del Señor nos muestra cómo el Antiguo Testamento tiene normas para todo. Tenía normas para comer, qué no comer. Es más, se encontraba y decía que debíamos nosotros comer era hortalizas y frutas. Y nosotros comemos, imagínense, de todo lo que se nos atraviesa, ¿sí? ¿Por qué lo hacía Dios? Porque Él quiere pues que cuidemos ¿qué? Nuestro organismo. Y a veces decimos, es que todo me lo prohíben, ¿cierto? Y a veces los que se les dificulte un poco dietas o algo, pues peor. Pero realmente los principios de Dios siempre han sido para hacernos bien. Eso es lo que debemos comprender en el tema de autoridad. Y alcanzamos a tocar dónde ejercer la autoridad y hablamos de 2 puntos. El primero era en mi vida, era el primer lugar donde debo ejercer la autoridad. ¿En dónde es? En mi vida. Porque si yo no ejerzo la autoridad de parte de Dios y no me someto a Dios, muy difícilmente van a someterse a mí. Muy difícilmente mi carne se va a someter también al Espíritu Santo de Dios, porque yo no sé vivir bajo autoridad. Y
hablábamos también que es necesario también ejercer la autoridad en nuestra familia. Y estábamos tocando pareja, hombre, veníamos hoy para las mujeres, hijos y demás. Entonces, haciendo como un pequeño resumen en cuanto a la pareja, por qué era necesario someternos, y hablábamos que la autoridad que Dios enseña, y el griego que nos enseña esa palabra autoridad, ¿qué era lo que significaba? ¿Una autoridad qué? ¿O una sumisión qué? Voluntaria. O sea, la autoridad nos exige una sumisión, pero no es una sumisión vil, sino era una sumisión ¿qué? Voluntaria. Esa es la sumisión que Dios desea que nosotros tengamos. Entonces, ¿en dónde? Vamos en el segundo punto, en la familia. Como pareja hablábamos que Efesios 5:21 dice que Dios nos dice que nos sometamos unos a otros, ¿cierto? Y hablábamos que no es el hombre más que la mujer, pero que tampoco la mujer, ¿qué? Más que el hombre, sino que decía que nos sometiéramos los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Por amor al Señor, yo me someto al compañero o a la pareja que Dios me dio. Ahora, hablábamos y decíamos, es fácil la sujeción voluntaria, obviamente a un ser con el cual nosotros ni siquiera nos criamos cuando hablamos de la pareja o el compañero, donde tienen costumbres totalmente diferentes, gustos distintos, donde por amor realmente uno se une, pero es muy complicado el momento de la convivencia, ¿cierto? Si a veces nosotros que hemos sido criados toda la vida y en casa tenemos diferencias con nuestros hermanos, ¿cierto? Es muy raro, a ustedes no tienen, yo sí lo tuve en algún momento, pero a lo que voy con esto es que el Señor nos dice acá que en eso consiste la sujeción, en hacerlo de manera voluntaria, someternos los unos a los otros. Entonces, hablamos algunos consejos a los hombres el día domingo y por qué era necesario que el hombre se sometiera a Cristo. O sea, porque dice la palabra de Dios que la mujer se someta ¿a quién? Pablo da el consejo, dice, la mujer se someta ¿a quién? A su esposo, ¿cierto? Y dice, pero el hombre, ¿a quién debe estar sujeto? A Cristo. Entonces, ¿por qué es necesario el sometimiento voluntario a esa voluntad de parte de Dios, esa autoridad de parte de Dios? Yo les decía, porque si el hombre no sabe para dónde llevar a la mujer, no sabe cómo dirigir su casa, no busca a Dios, pues es muy difícil saber para dónde vamos, ¿cierto? Por eso es que se presentan tantas diferencias a nivel de pareja, porque obviamente cuando nosotras deseamos en cierta forma sentirnos pues protegidas, ¿qué más nos gusta sentirnos a nosotras las mujeres? Cuidadas, consentidas y eso, pero más que todo es como el sentimiento, ¿cierto? De protección, como decir vamos para allí, no tener que uno estar diciendo, bueno, camine allí, les decía el domingo, parpadee, respire, haga, no, sino que en unión podemos nosotros decir somos un equipo y pues vamos a trabajar juntos en equipo. Entonces, dentro de los consejos principales para los hombres era que el hombre debe someterse a Cristo. ¿Y cómo se somete el hombre a Cristo? ¿Cómo un hombre logra someterse a Cristo? A través de la búsqueda, la humillación a Él, ¿cierto? El conocimiento de la palabra. Ahí es donde el hombre va a saber a dónde, cómo, cuándo, qué es lo que debe hacer. Y eso es muy necesario, porque cuando un hombre quiere andar como rueda suelta, pues es muy difícil que en su casa sus hijos y su esposa, ¿qué pasa? Se le sometan, es complicado. Uno de mujer, la palabra del Señor dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica, ¿cierto? Su casa. Aun cuando viéramos que fuese un gobierno arbitrario, les decía el domingo y les ponía el ejemplo del emperador, ¿qué? ¿Sí lo recuerdan? Nerón, que fue injusto, ¿cierto? Y la historia lo cuenta y lo marca, y este hombre pues hasta ejecutó a su mamá y a su medio hermano, o sea, pues ¿qué podemos esperar del resto? Y él persiguió a Pablo, lo echó a la cárcel y perseguía a los cristianos y los mandaba a ejecutar y demás. Y con todo y eso Pablo decía, sujétense a las autoridades terrenales, porque toda autoridad es puesta por Cristo. Entonces, bueno, aquí digamos haciendo como ese paréntesis grandote, vamos a mirar hoy por qué nosotras de mujeres debemos someternos a los hombres. ¿Cuál es la importancia de que nosotras aprendamos esa sujeción voluntaria y en amor al Señor?
les decía el domingo, qué lindo cuando nuestras cabezas, que son nuestros esposos, pues son cabezas sanas, ¿cierto? Porque de manera voluntaria es muy fácil, o sea, es muy fácil podernos, ¿qué? Sujetar y someternos. Ahí sí, en nosotros todo lo que digan, sí mi amor, como tú digas mi amor, sí, ¿cierto? Así lo hacemos cuando vemos que esa cabeza está bien sanita. Pero cuando es una cabeza que no se sabe sujetar a Dios ni busca al Señor, sino de pronto en medio de las situaciones difíciles, en vez de correr a la presencia del Señor, que era como yo les decía el domingo, de pronto corren, huyen, se ahogan, se deprimen, se ponen tristes. ¿Qué podríamos nosotras como mujeres sentir? Muchas quizás en algún momento lo han experimentado, ¿cierto? Y cuando nosotros pensamos en eso y decimos, si el hombre comprende esa autoridad, bueno, yo me voy a someter. Pero vuelvo y toco el tema de Pablo. Pablo decía, sométanse, de manera voluntaria, pero sométanse. ¿Esté sana esa cabeza o no? Y es bien difícil. ¿Cuál es la única razón por la cual nosotras no nos podríamos someter a los hombres? También se los dije el domingo. Cuando nos tocara someternos a algo que está en contra de los principios del Señor, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo, la esposa tiene su esposo y de pronto el esposo dice, oye, nos gustaría esto de las parejas swinger. ¿Sí estoy bien? ¿Sí dije bien? ¿Cierto? ¿Qué son? Que se comparten las parejas. Van dos esposos, dos esposas y ahí, sí, ahí comparten, ¿sí? Entonces ahí, francachela y comelona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando encontramos este tipo de cosas, y pero es que usted es mi esposo, usted es mi esposa, ¿cierto? ¿Qué dice Dios respecto a eso? Dice también la palabra del Señor, lo hablábamos el domingo, que debemos obedecer primero ¿a quién? A Dios. ¿Que a quién? Que a los hombres. Entonces, en ese tipo de cosas es donde nosotros no debemos someternos a la voluntad o al deseo o a la instrucción o a la orden de nuestras parejas. O viceversa, porque a veces es el hombre también quien quiere buscar al Señor y nosotras las mujeres somos las que los desviamos. Entonces dice, ahí es donde el hombre también debe tener templanza y dominio propio y decir no, ¿ya? Entonces, respecto a sugerencias como tal para las mujeres, ¿por qué es importante? Y hablamos acá de esta sujeción. Cuando yo les empiezo a dar estas sugerencias, son más instrucciones de parte del Señor, están en Proverbios, están en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno podría ver bíblicamente que quizá es como si Dios fuese, ¿cómo se dice? Cuando tiene preferencia por los hombres, o sea que es machista, porque realmente a nosotras las mujeres nos dan muy duro. Y Pablo específicamente, que es el que realmente encontramos en la palabra con muchos consejos al matrimonio, habla muy duro y hay una parte donde le dice, no le permito a la mujer que hable en la congregación. De hecho, si dice, cállese, y si tiene dudas, va y le pregunta a su esposo en la casa. Pero es también tema de interpretación. Porque si vamos y miramos el marco histórico en ese momento, que era lo que estaba sucediendo, en esta iglesia se presentaba mucho que la mujer, no sé por qué, estaba muy guiada e inclinada a hablar mucho, a ser impertinente, a decir, a no callar, a opinar, a decir, y pues desafortunadamente eso nos pasa mucho a nosotras. Entonces en las reuniones, a pesar de que obviamente había cierto machismo y demás, pues Pablo llegó y dijo, vea, cállense, no opinen. No digan nada, ustedes tienen duda, porque generaba mucho desorden en las reuniones que se realizaban. Entonces no significa que es que las mujeres no tengamos voz ni voto, ni oportunidad de hablar, y menos de pensar que nosotras no podamos exponer la palabra, decirlo. Es más, si nosotros vemos a través de la palabra, ¿a quién fue la primera que el Señor cuando se levantó y resucitó, le dijo, ve y di, o ve y anuncia? Fue a una mujer. ¿Dónde estaban sus discípulos? Los hombres.
Pero si hubiésemos estado nosotras, quizás mirando un partido, no, pero si hubiésemos estado nosotras impedidas, pues el Señor simplemente no hubiese permitido que eso hubiese quedado registrado ni lo hubiese hecho de esa manera. Pero obviamente que esto conlleva bastante responsabilidad. El Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. Y la sabiduría, cuando miramos ahí en Proverbios capítulo 31, encierra muchas cosas. Habla de una mujer trabajadora, de una mujer prudente, de una mujer que se levanta en la noche y prepara comida para sus hijos. O sea, no que de pronto que el niño le diga, ay, tengo hambre, y, ay, pero usted otra vez, no, acuéstese ya y quédese ahí. No, dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Se levanta. Dice, bueno, tiene hambre, voy y le doy comidita, estoy pendiente, atiendo. Dice que va y trabaja y lleva también pan a su casa. Entonces, dentro de los consejos que debemos tomar es, seamos sabias, callémonos, aprendámonos a callar. ¿Cierto que es una tarea difícil para muchas de nosotras? Más porque casi siempre creemos tener la razón, ¿cierto? Pues por aquello que el Señor nos ha dado mucha sabiduría también. Pero muchas veces, aun cuando tengamos la razón, debemos aprender a callar y buscar el momento en que debemos hablar. Callar no significa tragar entero, porque esa es otra falta. Cuando vemos a través de la palabra, el Señor nos enseña a confrontar las situaciones. Confrontar no es con pelea, con rencilla, con cantaleta, que somos a veces, tenemos un magíster en la cantaleta porque somos especialistas. Sino dice que el Señor es buscando el momento apropiado, pero debemos confrontar. Dice que debemos exhortar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, nosotros no deberíamos hacer que vemos las cosas y a veces hacernos las que ¿qué? Las que no vemos nada para evitar el problema. Y hay hombres que también les pasa eso. A veces si la mujer es la brava en la casa, entonces ¿qué hace? Se calla. Y ahorita vamos a ver adelante también cómo a veces los papás prefieren delegarle cierta responsabilidad a las mamás por no llamar a cuenta, por no confrontar como el Señor enseña en su palabra. Entonces seguimos, nosotras debemos ser también consideradas, pero dentro de esa consideración no debemos tomar responsabilidades que no nos competen. Algo de eso tocamos el domingo. Es decir, que si yo tengo un esposo que trabaja, que llega juicioso y está agotado y demás, pues ¿cómo ustedes podrían premiar ese trabajo y premiar ese esfuerzo que hace? Un buen trato, la alimentación, ¿cierto? Así a veces no nos gusta la cocina, ¿cierto? Porque eso a veces es algo complejo, pero uno por amor se convierte en el mejor chef, ¿cierto? Y así no sepa nada, coge ese internet y se busca las mejores recetas. Pero tampoco debemos nosotros tomar responsabilidades que no nos competen por ser consideradas. Debemos pedir al Señor que nos dé la sabiduría. Es tan delgadita esa línea entre comprender cuáles son los roles que me corresponden a mí de mujer y cuáles los que les corresponden al hombre. Más por la situación económica o la sociedad como está hoy día. Porque si miramos en la palabra del Señor, el hombre, dice la palabra de Dios, es quien lleva sustento ¿a qué? A la casa. Pero Proverbios también dice que la mujer pues también trabaja, pero digamos que quien sale a conseguir la papita y la yuca no es la mujer, sino es el hombre. Y la mujer le ayuda en la casa al hombre con algún trabajo adicional aparte del trabajo que tiene que llevar en casa. Ahora, pues si Dios nos bendice y podemos pagar a alguien que nos ayude, pues mucho mejor y es mayor bendición, porque entonces una mujer está súper descansado, cosa que cuando llegue el esposo está uno así bien chévere, contento, no está estresado por los bebés, por los niños, por las responsabilidades, por nada, y tiene toda su mente y tiempo para poder atender a su esposo. Pero cuando no, pues debemos colaborarnos y dice el Señor, sujétense o sométanse los unos a los otros y hay que ayudarnos como tal. Nosotras somos ayuda, mas no cabeza. Dios dotó al hombre de la capacidad para ejercer su rol como cabeza de familia. Entonces, si nosotros comprendemos que nos debemos someter a estos principios, no tuviésemos tantos problemas.
Cuando nuestro temperamento de pronto es un poquito acelerado, es más complejo la sujeción, pero igual nos toca, porque la palabra del Señor lo dice. Si queremos vivir bien, y como les leía en Deuteronomio al comienzo, dice que para entrar a la tierra prometida, o sea, para vivir bien, en paz, estar tranquilos, pues debemos seguir los principios de parte del Señor, y eso es lo que Él nos aconseja. Dice, no sean cabeza, no intenten ser cabeza, porque el diseño mío fue, sea el hombre ¿qué? La cabeza de la mujer. Pero ¿en qué consiste eso? ¿Será que es que, vuelvo y les digo, no podemos opinar? A veces hemos visto hombres que son cabeza, pero tienen a la mujer solamente para que haga las cosas secundarias en casa. Y cuando se les da, o cuando tienen un negocio, cuando tienen un problema, cuando tienen algo, no acuden a tomar consejo de su esposa, sino que quizás van donde el amigo, donde el vecino, el tendero, el jefe, etc. Y Dios acá nos enseña que nos ha dotado también de capacidad, y por eso dice que somos ayuda. Idónea es que estamos capacitadas de parte de Dios para ejercer ¿qué? Ese rol como compañeras y como amigas, y aprender a escuchar, porque pudiésemos nosotros solamente hablar de un solo lado, pero a veces también no sabemos escuchar. Y a veces cuando se nos va a contar o a decir cosas, simplemente nosotras no los dejamos acabar y ya tenemos las posibles soluciones o la crítica. Entonces Dios no desea este tipo de situaciones en medio de los hogares. Entonces, somos ayuda idónea, podemos ayudar, debemos ayudar económicamente en el hogar si se puede, sí, pero no nos debemos nosotros echar la responsabilidad de la casa encima. No somos nosotras las que debemos llevar el mercado, no somos nosotras que debemos llevar por sí pagar los servicios, no deberíamos ser nosotros. Cuando ocurre eso en las casas es porque no está bien establecidos los principios de la autoridad de parte de Dios. ¿Ustedes creen que el mismo Dios que nos bendice a nosotras las mujeres no tendrá el suficiente poder para bendecir a los hombres? Obvio, Él lo puede hacer, pero también hemos errado nosotras en que tomamos, como les decía el domingo, la responsabilidad del hombre, queriendo hacer las cosas ya en el tiempo que deseamos, como queremos. Entonces tomamos la responsabilidad y le quitamos esa capacidad que el hombre o que Dios delegó sobre el hombre. Otro consejo, no debemos moldearlos a nuestro acomodo. Ustedes han escuchado ese dicho que dice que yo me caso y él cambia. O sea, yo sé que él cambia, ¿sí? ¿Se lo han escuchado? Y el hombre piensa que él se casa para que ella nunca va a cambiar. Y pues pasa todo lo contrario. Uno se casa esperando que el hombre cambie. Y no. El único que cambia el corazón realmente del hombre es el Señor. Nosotras nos podremos reventar tratando de pujar, impulsar, hágale, ¿qué hubo? Haga esto, haga lo otro, pero no es ni en nuestro tiempo ni en nuestra fuerza. La mejor forma que nosotros podamos empujar, ayudar, impulsar está en nuestras rodillas. Y eso es cierto. Miren, si uno se desgastara menos peleando con la pareja, insistiéndole a la pareja e invirtiera ese tiempo en oración, les aseguro que más rápido tendríamos resultado y respuesta. Yo les comentaba algo el día domingo, yo le doy gracias a Dios porque pues mi esposo es noble en muchas áreas, que quizá ya aprendió, como yo le decía que día, tú ya aprendiste a pelear, oye, porque él antes no peleaba. Julián era muy tranquilo para los que lo conocieron recién llegado, súper fresco, tranquilo. Ya ahorita me toca decirle, ven fresco, no, deja así. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, digo, Señor, ¿cuánto yo he influenciado para mal a mi compañero? Cuando yo debí, de pronto eso chévere que él tiene, ser noble y tranquilo, debí haberlo tomado para mí y ser más fresca, más relajada. Pero entonces nosotros creemos que estamos nosotros en lo correcto y vamos y no tomamos este consejo de parte del Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios a cada persona le asigna una personalidad, unas características, un temperamento y demás, ¿por qué nosotros queremos cambiarlos? O viceversa, porque el hombre a veces quiere cambiar a la mujer en muchas áreas. Si Dios así nos hizo y nos formó, ¿qué es lo que hacemos? Nos complementamos y llevamos una vida
pues más tranquila. Entonces, no tratemos de cambiarlos. Si usted quiere ver algo en su esposo, en su compañero, o si usted es soltero y todavía no tiene la persona como tal, bueno, pídale al Señor, Señor, yo quiero un hombre de tal manera. O si tengo este prospecto, Señor, ojalá yo quisiera que este hombre tuviese esto, que tú formaras en él esto. En nuestras rodillas está la victoria de ver el hombre que nosotros deseamos ver. Entonces, ayudémoslos en oración, ayudémoslos motivándolos, no los critiquemos. Eso es un error garrafal que también tenemos nosotras, porque lo único bueno y perfecto es todo lo que nosotras hacemos. Y de pronto lo que ellos van a hacer, si es lo mismo que nosotras estamos haciendo, no, algo les falta siempre. A mí, yo digo, como les decía el domingo, cuando sacaba este mensaje yo decía, Señor, definitivamente esta prédica es toda para mí. Porque yo miraba y decía, Juli, él cocina delicioso. Y qué día nos hizo algo, no me acuerdo, especial también. Casi siempre hace algo, cuando cocina, algo especial quiere hacerle. Entonces estábamos almorzando y almorzando yo le decía a mi mamá, le decía, yo hice ese día, preparé la comida, el almuerzo. Y entonces Julián, siempre que cocino todo está exquisito, bien hecho, así esté salado, quemado, feo, horrible. Él me dice, ¿cómo te quedó de exquisito? Entonces yo lo miro y digo, no, o que no sabe definitivamente, o es que me está hablando para comprarme, o qué es lo que pasa. Pero él siempre lo recibe todo de muy buena gana y muy rico, muy bien preparado, exquisito. Pero cuando Juli cocinaba, que ya el Señor me ha tratado en ese aspecto y le doy gracias, yo siempre algún pero le hallaba, siempre. Y de pronto antes yo le decía, ¿tú por qué hiciste esto así como, mira eso como quedó de feo? Y él de manera noble, él de pronto no decía nada y trataba de arreglarlo y de organizarlo y demás. Y luego yo me seguía dando cuenta del error, entonces ya no le decía así, no le decía, y me decía, ¿te gustó? Y yo, sí, está rico. Pues quedó un poquito salado, o un poquito más acotudo, siempre le quedaba un poquito de algo. Sí, un poquito negro. Pero yo comprendía de verdad a través de la palabra la importancia. Y yo decía, ¿por qué, como dice el Señor, no sacamos lo bueno de lo vil? O sea, porque siempre resaltamos lo vil, lo malo, sino que estamos resaltando es eso toda hora, cuando deberíamos nosotros reconocer las cosas buenas y bonitas que tiene la pareja. Si nosotros nos comprometiéramos todos los días a pensar en qué cosas bonitas tiene esa persona que está conmigo, vea, les aseguro que las cosas negativas no serían tan importantes o tan llamativas o tan mostradas. Y a veces ya cuando pasa el tiempo que uno ha convivido y todo, pues uno ya dice, no, pues ya es porque me toca, ya, ay, qué pereza estar peleando. No precisamente porque uno ha aprendido a valorar a la persona o porque lo hayan aprendido a valorar a uno. Entonces Dios, dentro de sus principios, Él nos da estos consejos, porque si nos damos cuenta, Dios jamás nos degrada en ninguna parte de la palabra. Como hijos, ¿cómo nos habla el Señor siempre? Bien, nos motiva. Así seamos, decía el hermano Nelson, decía, seamos unas chuchas. Dios siempre nos está, ¿qué? Motivando y viendo lo bueno de nosotros. Siempre está resaltando lo lindo de nuestras vidas. Y por eso Él quiere enseñarnos que la parte de la autoridad, eso es indispensable. Que nosotros podamos ver lo bueno de ese compañero, de esa persona que está con nosotros. Entonces, no los critiquemos, que quedó salado. Tampoco seamos mentirosos, porque la palabra de Dios dice que los mentirosos no van para el cielo. Pero si le preguntan cómo está delicioso. Sí, ¿por qué? Porque está hecho con mucho amor. Veamos las cosas bonitas y pidamos al Señor, nosotras mujeres, que Dios nos ponga guarda en nuestra boca. Y si el caso es opuesto, porque también lo hay, donde la mujer es la que se esfuerza, hace, prepara, mejor dicho, y siempre que lo hace, nunca ven ese esfuerzo, pues también varones los invito para que ustedes conozcan cómo es nuestro Padre Dios y se metan bajo esa autoridad de parte de Él y podamos entrar
y valorar esas cosas buenas que hace también la persona que ustedes tienen al lado. Les decía el domingo, usted no es la mamá, es la esposa, y cierto que a veces tomamos posición de mamá. Bueno, yo amén. Yo he tomado y tomé mucho tiempo la posición de mamá, dirigirles, hacerles, decidirles, ¿ya? No los dejamos pensar ni ser ellos, y por eso se crean y se crían como personas inseguras, y a toda hora están preguntando, ¿qué te parece? ¿Y si hago? ¿Tú qué piensas? ¿Hago? ¿No hago? ¿Respiro? ¿Camino? ¿Trabajo? ¿Voy? ¿Vivo? No, porque ha sido nuestra culpa. ¿Por qué no los dejamos ser que sean ellos el que Dios decidió que fuese? Entonces, es Dios quien cambia el corazón, amén. Solamente Dios quien lo puede hacer. ¿Y que puede cambiar al peor? ¿Ustedes qué creen? Dios tiene el poder de cambiar al peor ser humano, ¿cierto? Al más rechazado, al que sea una porquería. Dios tiene la capacidad de cambiarlo. Así que tanto en mujeres como en hombres está en nuestras rodillas la victoria, y esa es la esperanza de parte de Dios para nosotros en esta noche, amén. Bueno, aquí hablamos de que no seamos, es que hay tanto consejo y ya se me acabó el tiempo, ¿cierto, pastora? Es a las 8 y ya son las 8. Y otra vez, Dios mío. Bueno, entonces aquí hablamos de que las mujeres debemos ser colaboradoras, acomedidas. A veces en casa no se les enseña a las hijas a ser colaboradoras ni acomedidas. No se anticipan si hay que ayudar, si hay que hacer. Nosotras como mujeres debemos hacerlo. No debemos esperar que todo nos lo hagan, que todo nos lo den, que todo nos lo traigan. A veces, si de pronto de solteras fuimos niñas consentidas, pues tenemos que despertar a una realidad y de manera voluntaria someternos y saber que entramos a ser parte de un equipo donde hay que trabajar de manera ¿qué? Conjunta, ¿cierto? Entonces, que si tengo un manicure y me toca lavar las ollas, pues ¿qué hago? Pues póngase unos guantecitos y lávelas, que eso no se le va a caer nada, ¿cierto? Que si de pronto el salario no alcanzó, pues para que estén comiendo todos los fines de semana fuera en la calle, pues no está mal que yo me levante un sábado y prepare el desayunito y prepare el almuercito, porque eso es ser consideradas. Entonces, que seamos acomedidas, aun cuando no sea de pronto responsabilidad mía hacer cierta tarea, que le ayude, también es una bendición, porque somos ayudas ¿qué? Idóneas. A veces también nos ausentamos tanto de la vida de ellos, que ellos llevan sus negocios aparte, su vida aparte, y nunca nosotros conocemos los movimientos financieros de nuestros esposos. Y tampoco es el derecho, porque usted es ayuda idónea. Que hay que hacer acuerdos y formas de manejo, porque ya cuando nosotros queremos entrar a ayudar, pues queremos entrar a dominar, ¿ya? Entonces es lo que no podemos permitir, ni hacerlo, ni el hombre permitirlo. Pero como ayuda idónea yo puedo ayudar a mi esposo a que administre de manera sabia el dinero. Que si mi esposo me da un dinero a guardar, yo no cojo ese dinero y lo despilfarre en segundos, sino que yo sea una buena ¿qué? Administradora. Hay cosas que no son necesarias y a veces queremos ahorrar o vamos a ahorrar o hacemos, y no, solo queremos pasárnoslas de pronto. ¿Qué nos gusta a nosotras mujeres? Salón de belleza, ropa, viajes, spa, y no que no nos lo merezcamos, ¿cierto, mujeres? Porque obvio no lo merecemos, pero no siempre están las cosas para esto. Mire, así tuviésemos mucho dinero, debemos ser buenas administradoras. No podemos pensar que todo tiro que haya plata, entonces estreno. Venga, vamos a ir de viaje, vamos a salir, entonces como vamos con la familia, yo tengo que también ir estrenando, y si no, no puedo ir. Ser buenas administradoras. Ser condescendientes, entender. Les hablaba de la importancia de hablar, pero buscar el momento y la forma. No seamos melindrosas ni débiles. El ser femenina no raya pues en el ser melindrosa.
que todo nos duele, que se me partió la uña, que no puedo hacer, que ay, hoy tengo un dolor de cabeza, hoy me duele esto, no puedo hacer absolutamente nada en la casa porque me siento mal, enferma, no quiero hacer nada. No, el ser mujeres y ser femeninas no significa eso. Dice la palabra de Dios que Él nos dio fuerza. Entonces a veces nos consienten, que a mí me pasa eso y le doy gracias a Dios, pero también he tenido que corregir mucho porque a veces cuando me dio algo, me duele, me consiente en exceso, entonces ya uno se acostumbra como al cuidado excesivo y cuando no pasa, entonces ¿qué está pasando? Entonces tampoco es eso. Entonces nosotras estamos diseñadas para ser también fuertes y bueno, nos consienten, nos aman y todos y somos mujeres, qué bonito, pero eso no quiere decir que pues hombre, nos vamos a partir por cualquier cosa. Y este tipo de cosas que estamos hablando podríamos decir que son como tan elementales, pero yo digo de unos años para acá que Dios me ha permitido conocer varios tipos y me ha permitido más como conocer ciertas situaciones en hogares y todo, y en mi propio hogar, yo digo Dios, este tipo de cosas si se hablaran, ojalá antes del matrimonio, ayudarían mucho, porque no entraría uno de una vez errando en la situación, sino que hombre, uno tendría una dirección más clara de qué hacer y en qué momentos hacerlo. Como padres, la autoridad en el hogar está distribuida en papá y mamá. A veces nosotros creemos que el que lleva el dinero a la casa es el que, pues como el que manda ahí en todo. Y ahí se cometen muchos errores cuando se muestra a alguno de los papás como el verdugo. No se corrige, pero se le dice, espera y verá que llegue su papá. Le voy a decir a su mamá, porque pronto pues la mamá, vuelvo y digo, la brava. Entonces el papá no es capaz de corregirse y dice, espera y verá que ¿qué le voy a decir a su mamá? O viceversa. O su papá ya está que llega, espera y verá para que usted aprenda. Error. Porque el Señor nos delegó como padres responsabilidad y autoridad a los dos. Y está en cabeza de ambos ejercer esa autoridad de cara a los hijos. Si es con mamá la falta, mamá es la que tiene que corregir. Y si es papá, pues papá es el que tiene que corregir. Ahora, también hay dirección de parte de Dios en cuanto a la corrección de la palabra. Dios dice que no podemos abusar ¿de qué? De la autoridad que Él nos entregó. Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Ojo, no en tu camino. O sea, no en el que nosotros creemos que debe ser el camino para ellos, sino en el camino que Dios trazó para ellos. ¿Y cómo sabemos cuál es el camino que Dios trazó para nuestros hijos? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿En dónde lo vamos a saber? En el secreto con el Señor, a través de su palabra. Ahí es donde yo voy a saber, Julieta, Dios para qué la creó, cuál es el propósito de la vida de ella y cómo la debo dirigir. No en el camino que yo quiera dirigirla a ella. Entonces Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Entonces nosotros debemos comprender que no podemos abusar de la autoridad. Sí debemos corregir, porque la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué pasa? Lo corrige. Más dice que aquel que no lo corrige, ¿qué pasa? Lo aborrece. ¿Y cuántas veces nosotros y de pronto decimos, no, es que, ay, pero es que él es tan lindo? Pero también dice que el hijo consentido es vergüenza ¿de quién? De la madre. ¿Por qué? Porque uno no corrige a tiempo y luego lo hacen quedar como un zapato en cualquier lado. Y ahí es donde uno ahí sí los quiere corregir. Ahí sí, es donde uno los quiere corregir. Pero Dios dice que debemos que corregir a tiempo. Es decir, a veces le decimos y les guardamos la cuenta. No se distraigan ahí con Abigail. Es que aquí me queda poquito tiempo, miren. A veces uno quiere acumularle las faltas. Porque uno dice, no, es que no lo quiero corregir ahorita, o pobrecito, o por esto o lo otro, pero le empieza a acumular las faltas y cuando va a corregir, entonces ahí empieza a sacarle. O le empieza a decir, espera y verá, no me busque, ya se lo he dicho cuántas veces.
Y algo que debemos comprender es que con ellos nosotros debemos, como dice el Señor, corregirlos a tiempo, en el momento que cometen la falta. Ahora, no quiere decir que si fue en la calle, pues en la calle usted lo va a coger. ¿Y cuál es la forma de corregir? También la palabra de Dios dice que los debemos corregir en las sentaderas. Y habla de la vara de corrección. Ahorita en las iglesias pues hay de moda una varita que uno coge y le pega a los niños y pim, pim, y ahí quedaron corregidos. Pero pues no lo dice así la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, sí dice el Señor es corríjalo. Crea métodos o cree métodos de castigo y niveles de castigo de acuerdo a la falta. Por ejemplo, con los niños no es igual que él desobedezca o sea rebelde, porque la palabra de Dios dice que cuando el niño es desobediente o rebelde se debe corregir. Y a veces uno lo corrige por todo. Y todo es no coja, no haga, no salte, no se suba, no mire, no. Y los niños van creciendo con una cantidad de limitaciones y de miedos y de temores y tímidos, retraídos. Y luego cuando en una reunión de familia decimos, yo no sé este chino porque es así, es que no le gusta ni saludar, hola, ni habla. Entonces, a veces tanto no, y vuelvo y digo, qué mejor ejemplo el Señor en su palabra, que por lo general encuentra uno que el Señor le dice, no temas, avanza, camina, donde tú vayas iré yo. Qué diferente que si el niño quiere ir y conocer algo, nosotros lo podamos coger y acompañar y decir, ven, vamos y miramos. Mira, acá no te hagas porque esto tiene esto o pasa esto. Y no, sin ningún tipo de explicación. Entonces, la autoridad está en papá y mamá. Debemos corregir a nuestros hijos. No delegue la autoridad. Si la falta fue con usted, usted corrija. Mire esos niveles de falta. Mire usted, para usted qué es grave según la crianza, de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué merece un pao para un bebé o para un niño? ¿Qué merece un pao realmente? ¿O qué merece que le quite usted con otras cosas y lo castigue? No le ponga castigos que son interminables para ellos. No, 1 año sin el juguete que le acaba de dar el 24. Pues son cosas imposibles, ilógicas. Pero mire que a veces nosotros ponemos castigos que ni siquiera uno mismo se los puede ayudar a cumplir. Porque uno mismo ya después al día siguiente se portó bien y uno que dice, no, pues se está portando bien. Error, porque no mantenemos los castigos y por eso luego ellos ya pierden credibilidad en nosotros. Entonces, como mi mamá me la pasa o mi papá me la pasa, entonces ellos no tienen nunca claro ese criterio de la corrección. No corrijamos con palabras torpes, vulgares, degradantes. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra torpe o corrompida. Este término es bien agrio. Ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y quiénes son los oyentes en nuestra casa? Nuestros hijos, especialmente. ¿Quién toma nuestras mañas y nuestras virtudes? Y dense cuenta que realmente más de lo que les podamos enseñar de manera verbal, ellos aprenden de nuestro comportamiento, lo que ellos ven. Entonces no los podemos corregir ni siquiera decir, ay, pero es que tú si eres burro, lentejo, ¿qué te pasa? Es que no atiendes, es que no eres capaz, es que no. De pronto no usamos hoy día las mismas expresiones que usaban con nuestros papás o nuestros abuelos, porque si nosotros miramos cómo eran los métodos de corrección anteriormente. Mi papi me decía que a él le ponían un palo de escoba acá en el cuello y le decía, muérase desgraciado. Y terrible. Digo, con esos métodos, pues por favor, ¿ya? Recuerdo también otros casos, no tampoco de muchas décadas atrás, apenas unas 20 años, donde colgaban al niño de los pies, 7, 8 años, por X cualquier bobada, porque le sumaban los castigos y ya llegaba el punto donde el papá se reventaba, entonces lo colgaban de los pies, le mojaban la colita y le daban rejo hasta que el niño se orinaba ahí. Y le dejaban unos hematomas y unas cosas tenaces.
Entonces, la forma de corrección, Dios la enseña también en la palabra. Y a veces nosotros no damos esos golpes físicos, pero hay golpes en el alma que duelen más. La indiferencia. No es una forma correcta de castigar a nuestros hijos con indiferencia. Porque a veces los niños saben que fallan y se acercan, mami o papi, perdóname. ¿Cuál perdóname? Otra vez lo mismo. ¿Usted cuántas veces ha hecho lo mismo? O dejan de hablarle a los hijos así sean adolescentes o adultos. Dejan de hablarles semanas, días, meses. Cuando el Señor dice, no se ponga ¿qué? El sol sobre vuestro enojo. Y en vez de, como dice el Señor, llamar a cuenta y decir, bueno, papito, venga que es que usted la embarró, o esto que está pasando no está bien, o venga, pongámonos a cuentas, como dice el Señor, porque Dios dice, venid y ¿qué? Y pongámonos a cuentas. O sea, venga y hablemos. Venga que no es para eso, ¿cierto? Pero cuando el Señor nos dice eso, es que nosotros también sigamos el mismo ejemplo. Con nuestros hijos nosotros podamos llamarlos a cuenta en vez de ponernos bravos e indiferentes. Este tema de indiferencia y todo es más un gesto de ignorancia, porque no se tiene el suficiente carácter para llamar a una persona y hablarle de frente y solucionar, sino que la fácil es, me pongo bravo, me pongo seria. Y Dios no es así. Entonces eso aplica para cualquier tipo de edad de nuestros hijos. Aun cuando nuestros hijos ya sean adolescentes y demás, nunca debemos dejarles de recordar la palabra. Vengan o no vengan a la iglesia, quieran escuchar o no, debemos siempre estar instándoles, enseñándoles, no mostrándoles como que todo es pecado. Porque hoy día no es la forma de llegar a nuestros hijos, sino que nosotros debemos enseñar qué es una buena manera de vivir. Yo tengo charlas con mi hijo de 23 años muy interesantes. Él me dice, mami, no les enseñes a las niñas hoy día, y no deberían enseñarles que vean que todo es pecado, 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 porque se crean solamente con miedos internos. Simplemente decirles, esto no conviene, esto es bueno para ti, esto no. Si haces esto, esto te va a traer esto. Si haces esto, esto no te va a traer. Y eso, así es Deuteronomio. El Señor dice, si obedeces a mis mandamientos, vendrá sobre ti bendiciones, y menciona una cantidad de cosas positivas que nos van a llegar. Dice, pero si desobedeces y decides hacer esto, esto será lo que te venga. Y no nos obliga, nos pone a escoger. ¿Qué quieres escoger? Él dice, ¿qué quieres? Escoge. De la misma manera nosotros deberíamos con nuestros hijos hablar, enseñarles el bien, el mal, explicarles y empezar con ellos a que ellos vayan decidiendo qué van a escoger en sus vidas. No se desautoricen como padres, a menos de que veamos obviamente que una corrección es ¿qué? Injusta, y a menos de que ya se haya hablado eso alguna vez. Si como papás nosotros vemos que por primera vez hay una injusticia, o de papá o de mamá, tratemos de llamarlo ¿qué? Aparte, porque eso lo habla la palabra de Dios. Dice que debemos llamar aparte, hablar las cosas y tratar de solucionar. Pero si vuelve y se reincide en lo mismo, entonces ahí ya es otro procedimiento, es otro método. Entonces, de cara a los niños, pues no nos desautoricemos, no nos podemos desautorizar, o a los jóvenes como tal. En cualquier edad no nos desautoricemos, pero a menos de que haya un castigo que ya no sea justo, sí podemos hablar, pero obviamente debemos hacerlo con la sabiduría de parte de Dios. Hablemosles con respeto. Recordemos que los hijos, aunque son nuestros hijos, ¿de quién son nuestros hijos? Nosotros solo somos ¿qué? Administradores, no más. Entonces no creamos que porque son míos yo lo manipulo, hago, digo, que piensen. No, escuchémoslo. Nuestros hijos son de Dios, le pertenecen a Él, así que debemos hablarles con el debido respeto. Hijos, obedecer a los padres en todo, dice el Señor, aun cuando exista un gobierno ¿qué? Si los papás fuesen injustos, de pronto no conociesen del Señor y se portaran de manera arbitraria, o aún a veces conociendo al Señor, porque a veces hay papás que conocen al Señor y se portan como si no lo conocieran. Con todo eso el Señor dice aquí, vea, obedezcan a sus padres como conviene en el Señor.
Hónrenlos. ¿Qué es honra? Respétenlos y den buena opinión de esa persona. Si pueden hacerles el bien, háganselo. Eso es honra. Cuando el Señor dice que honremos a nuestros papás, eso significa la honra. Aun cuando su comportamiento no sea el mejor. No intentemos también tratar de hacer entrar razón a una persona que no lo quiere hacer. Ahí vuelvo y digo, no podemos cambiar al ser humano o al hombre. ¿Quién lo puede cambiar? Dios. Pero simplemente nosotros ¿qué debemos hacer? Llevar esas cargas al Señor, entregar esto al Señor, y si podemos buscar el momento para hablar. Si no, vivamos felices sin que nada de eso nos amargue. No puede nuestra felicidad amargarla a un tercero, cuando nuestro Padre Dios, Él quiere que nosotros vivamos como felices y bien. Y por último, para cerrar, hablamos de en cuanto a los hijos, esta parte también es importante, porque hay acá chicos que ya están adultos. No desafíen tampoco, porque cuando ustedes desafían salen de la autoridad. Cuando uno se opone a la autoridad, ¿cuál es el gesto que tiene? Exacto. Y Dios castiga la rebeldía y la desobediencia. Entonces, cuando no estemos de acuerdo con algo, no significa que tengamos que comer callados, porque Dios no quiere unos entes pues ahí que no pensemos ni nada. Pero vuelvo y digo, buscamos nosotros en la sabiduría de Dios el momento, le pedimos a Dios que nos dirija y confrontamos, hablamos lo que haya que hablar. Entonces no es bueno desafiar, esto no honra, no estamos actuando bajo la autoridad de parte del Señor. Ahora, cuando hemos perdido la autoridad, la autoridad no se pierde, corrijo, porque recuerden que Dios nos delegó esa autoridad. Entonces, cuando hemos quizás descuidado cómo ejercer esa autoridad, ¿ustedes creen que se pueda recuperar? Mire, uno cuando a veces ya tiene los hijos grandes, uno a veces piensa, no, yo la embarré, ya lo que no hice, ya no. Y prefieren citar la canción, ¿qué árbol que nace torcido, qué? Jamás un tronco endereza, en vez de citar la palabra. Y en ningún lado dice eso de la palabra de Dios. Antes Dios dice, venga a mí lo vil, lo despreciado, lo menospreciado, venga que yo lo enderezo, venga que yo lo cambio, que yo lo transformo. Entonces, árbol que nace torcido, ¿qué? Sí endereza, sí se puede. La palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de faltas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hemos cometido muchas faltas, hablando de hogar, de familia, de personas, de hijos, dice que el verdadero amor cubre esas faltas. Es decir, que yo puedo dar amor y puedo hacer que esas heridas y todo eso que se hizo de para atrás sane. Sí, es posible. El Señor lo dice, el amor cubre multitud de faltas. Entonces, aun cuando sus hijos estén grandes, aun cuando de pronto usted viva o no viva con su esposo, aun cuando usted viva y esté cada uno en un cuarto aparte, aun cuando la relación esté muy deteriorada, en Dios hay esperanza, porque el amor cubre multitud de faltas. Entonces, nosotros debemos guardar la esperanza en el Señor. Definitivamente el tema de la autoridad es tan amplio que tratar de hacerlo en 1 hora, en 2 horas, 3 horas, no, esto es un tema súper importante, porque cuando nosotros comprendemos, aprendemos a vivir bajo esa autoridad de Dios, nuestras vidas son totalmente diferentes. Esta semana apenas, el día lunes, me visitaba una pastora, que es más, ni siquiera teníamos pues cita, pero simplemente pues llegó y me visitó. Y el domingo había estado yo tocando el tema de la autoridad, porque Dios me venía instando respecto a esto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios nos hemos acostumbrado como a las situaciones de la vida, y como que si estoy mal me acomodo porque el Señor va conmigo, y que si estoy enfermo también me acomodo porque pues son cosas que tengo que vivir y que el Señor pues me va a sacar adelante. Y sí, o sea, en la buena o en la mala el Señor siempre nos va a acompañar. Pero cuando empiezo a encontrar que Dios en su palabra nos delegó autoridad, y recuerdo esta palabra, y esa autoridad Dios nos la dio para todo lo que hagamos en nuestra vida, todo.
Dice que nos delegó, les decía el domingo que nos delegó autoridad desde Génesis y en el Nuevo Testamento también. Y solo les mostré 2 citas bíblicas que hablaban, una que teníamos autoridad, ¿para qué? ¿Para echar qué? Fuera todos los demonios. Y hay infinidad de citas bíblicas. Ahora, ¿dónde hay demonios? Uno podría decir, no, quizás en todo lado puedan haber. Pero ¿cuántas situaciones en nuestra vida que no solamente son luchas de nuestra carne, sino también son opresiones demoníacas? Y nos da miedo reprender porque no tenemos la autoridad de parte de Dios. ¿Cuánta influencia satánica sobre nuestros hijos? Y son demonios y nosotros a veces nos acomodamos a vivir de esa manera. Entonces, ¿Dios qué desea? Que tengamos claro que tenemos autoridad delegada de parte de Él. Hay muchas cosas que, pues no sé, más adelante Dios nos permita poder tocar, pero hemos también tocado el tema de la autoridad en las finanzas. ¿Cuándo viene la autoridad? Y quisiera cerrar con esto, porque en el Antiguo Testamento encontramos en Malaquías y dice, probadme en esto y yo reprenderé al devorador. Pero miren que en el Antiguo Testamento aún no había venido Jesucristo. Ojo con esta parte. Por eso no hablaba directamente ahí en Malaquías, no se hablaba de que usted tuviese autoridad para reprender. Cuando viene Jesús, dice que les doy autoridad sobre todo demonio. Y dice que lo que atemos en la tierra será atado ¿en dónde? En el cielo. Y lo que sea es desatado en la tierra es desatado ¿en dónde? En el cielo. Entonces venimos en el Nuevo Testamento cuando Jesús llama a sus discípulos y les delega esa autoridad. Por eso es que a veces nosotros esperamos, Señor, reprende al maligno. No, Él ya nos entregó la autoridad. Yo no tengo que esperar a que sea el Señor el que la reprenda, porque Él ya me dijo, le di a usted ese poder. Párese como hijo mío y reprenda. Levántese y actúe como hijo mío, porque para eso le di el poder. Entonces, a nivel de finanzas, para que el Señor nos bendiga y poder nosotros ejercer esa autoridad, debemos vivir bajo ¿qué? La autoridad del Señor. ¿Y cómo vivo yo bajo la autoridad del Señor? Cumpliendo sus principios y sus mandamientos, pero sometiéndome de manera ¿cómo? Voluntaria. Ahí es donde funciona ese Malaquías. Cuando usted trae sus ofrendas y sus diezmos por miedo, porque no pierda el trabajo, porque le den un ascenso, o porque no le falte el mercado, o porque algo así, no va a funcionar. Porque Dios no está esperando que usted venga aquí a hacerle un triqui-truequi, ni que le traiga lo último, ni la limosna. Dios que está esperando que nosotros podamos poner por obra esa autoridad que Él nos entregó. Amén. Entonces les invito a que se pongan sobre sus pies. Indiscutiblemente necesitamos la autoridad de parte de Dios. Amén. Necesitamos ejercer esa autoridad, comprender que usted tiene autoridad de parte de Dios. No tema utilizar la autoridad que Dios le delegó. Si usted ora por un dolor de cabeza y no desaparece, no deje de insistir. Lea más palabra para que su fe sea aumentada. Si de pronto usted oró por alguien por cáncer y se murió, pues a veces nosotros decimos, que miedo que daño va a haber un preciso se muera. ¿Qué van a decir? Hagamos nuestra tarea. El Señor dice que unjamos, que oremos por los enfermos. Dice que ellos sanarán. Entonces nosotros hagamos nuestra tarea, llenémonos del Señor, de su Espíritu Santo, de su palabra, y soltémonos en manos de Dios para ejercer lo que hemos ejercido en esta tierra. Amén. Y así pasaremos a esa tierra que fluye leche y miel, donde allí no habrá necesidad, donde allí no habrá dolor, sino que podemos descansar en el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Espíritu Santo, le damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, te damos por todas las enseñanzas que tú nos dejaste en este libro escritas. Gracias por permitirnos, Señor, conocer y entender tus principios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos caminado fuera de tu voluntad y de tus propósitos. Queremos salir de tu autoridad cuando tu autoridad, Señor, y vivir bajo ella es una bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a someternos de manera voluntaria a tu voluntad, a tu propósito, a tus mandamientos. Ayúdanos a comprender, Señor, que lo único que tú deseas para nosotros es nuestro bien. Enséñanos y pon en nuestro corazón hambre y sed por tu palabra para poderla escudriñar y aprender
Señor, somos vasos de barro y tú eres el alfarero. Sabemos que tenemos tantas cosas que impiden que seamos moldeados como tú deseas que lo hagamos. Pero acá te decimos una vez más, Señor, que venimos a buscarte porque queremos que tú moldees nuestras vidas y nos ayudes, Señor, cada día a hacer tu voluntad, a mejorar, a ser diferentes, a hacer luz en medio de las tinieblas y mostrarle al mundo que hay un Dios que transforma, que cambia. Hay un Dios que toma lo vil y lo menospreciado y lo hace grande. Ese eres tú, nuestro Dios. Descansamos en ti, Señor. Todas nuestras preocupaciones las entregamos, Señor, porque tú eres un Dios de esperanza, de vida. Tú eres un Dios de amor. Y te damos gracias, Señor, por enseñarnos cada día a vivir bajo tu autoridad y bajo tu propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En paz y seguridad en nuestros hogares, Señor. Todo peligro sea cortado, en un cerco de protección sea alrededor de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendice. Feliz noche para todos y nos vemos el próximo domingo.